Le damos la bienvenida a los amigos que esta tarde se suman a esta nueva propuesta de la Fundación, de este conversatorio que venimos planteando en este 2021. Y en esta tarde tenemos la grata presencia y la posibilidad de compartir y charlar con el doctor Marcos Rebasa, a quien le agradecemos profundamente la generosidad de su tiempo y su buena disposición a tener este encuentro, esta charla con los miembros de la Fundación y amigos y amigas que se sumaron a la propuesta de este interesantísimo tema que por primera vez vamos a desarrollar en nuestro marco de charlas. Este tema que para nuestra Fundación es clave, o la propuesta de estos temas que seguimos son claves en el pensamiento, en la acción, en la estrategia. Vamos a compartir hoy en unos minutos más la presentación titulada Situación actual de la cuestión energética argentina. Para presentar al doctor Marcos Rebasa, que es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, ha sido director del ENRE y miembro del Consejo de Administración de Yacyretá, director de EMSA, FEMESA y OSBA, Empresas Públicas de Servicios. Actualmente se desempeña como asesor de entes reguladores en el ámbito nacional y provincial y en cooperativas y provincias en temas de servicios públicos. Entre otros logros académicos, es profesor de la UBA en la materia regulación de los servicios públicos en el nivel de posgrado. Miembros del IESO y del Instituto del Ambiente de la Academia Nacional de Ingeniería. Asimismo, es actualmente doctorando en Derecho Constitucional sobre la propiedad de los recursos naturales. Nuevamente, le agradecemos a todos la presencia y le doy la palabra al doctor Rebasa para que comience con su presentación y posteriormente daremos lugar a las intervenciones y preguntas, cuestiones y reflexiones que querramos compartir con él. Muchas gracias, doctor. Le cedo la palabra y me silencio. Bueno, lamento lo del sonido, espero ser claro, cualquier cosa me avisan. Y comienzo mi exposición, que espero sea clara sobre todo, y me presento como alguien que ha tomado la energía desde la política. Yo pertenezco a una posición política que yo denominaría nacional, que ustedes resumo con eso para no partidizar el tema, pero para que ustedes la entiendan, y desde la cual siempre he trabajado, sobre todo en la función pública, con esa visión y esa perspectiva. El tema energético, la situación actual. La energía es un tema muy complejo para una charla de media hora, de 40 minutos. Tiene aristas, aún en la coyuntura, aún en la actualidad, de todo tipo, de cómo está configurado actualmente el mercado, la industria energética, cómo está funcionando. También se podría hablar del sector eléctrico en especial, se podría hablar del sector de hidrocarburos, un tema central de la política energética actual. Se podría hablar de la existencia de una política de conjunto para el sector energético, o mejor dicho, de la ausencia de esa política, tema que voy a tocar, de los desafíos que presenta hoy, el desafío de los costos para la población y para la economía, tanto de electricidad como de gas, el problema de la transición energética, que parece ser el tema que domina hoy la
la temática en los medios y en los medios científicos inclusive. Así que de todo ello yo voy a hacer un pequeño resumen sobre la situación actual. ¿Qué pasa en la Argentina hoy con la cuestión energética? En primer lugar, el sistema, la industria energética, el modelo energético está funcionando en una situación de transición muy fuerte. Por ejemplo, los entes reguladores están intervenidos, lo cual no es una novedad, siempre lo han estado. Yo estuve en el directorio del primer ente regulador que hubo en el país, en el ENRE, desde el cual hicimos jurisprudencia sobre cómo debían ser los entes, pero después estuvo intervenido muchas veces, así que tampoco es una gran anomalía, sobre todo viniendo después de un gobierno que hizo con la energía una serie de decisiones que la complicaron y que ahora lo vamos a analizar un poco. La energía no ha terminado de organizarse institucionalmente en el país. Tiene una secretaría, pero no hay una organización afiatada, no hay un Estado organizado en el sector energético. Normalmente la energía trabajó en base a las grandes empresas, que eran las que les sustentaban con profesionales y con experiencia, como el caso de YPF, como el caso de Hidronor, como el caso de Agua y Energía. Luego de las privatizaciones, el Estado quedó yermo, quedó vacío. Todavía hoy el Estado no tiene a nivel nacional una Secretaría de Energía acorde con la importancia que tiene el sector en la economía. Esta es una primera conclusión que, más allá de un gobierno u otro, es preocupante, porque la cuestión energética en casi todos los países es una cuestión de seguridad a esta altura. Esta es una primera aproximación, una primera conclusión para empezar a desarrollar el tema. A nivel de la población y de la vida diaria, la cuestión energética ha pasado en los últimos años por sus costos, por las tarifas, cuando en realidad las tarifas son nada más que el epifenómeno, la última parte de un proceso complejo, lleno de decisiones acertadas o no, cuyo último eslabón es la tarifa. Y bueno, todavía hoy en este momento estamos enfrentando una política de tarifas sin haber resuelto los eslabones intermedios o habiéndolos resueltos de manera que no son buenos para el futuro del sector energético. Y después lo voy a definir tanto en la parte eléctrica como en hidrocarburos. Entonces, para la población en general y sobre todo en esta etapa electoral, cuando se habla de energía, se habla de tarifas, cuando en realidad el problema es mucho más profundo. Porque la energía es una industria o contiene industrias básicas de la economía argentina y los precios de la energía influyen sustancialmente en los precios de la economía. Así, por ejemplo, si la energía está dolarizada, eso consolida una dolarización de la economía argentina, que ya está, pero que en cada decisión que se define en precios dolarizados, eso termina influyendo en una dolarización de la economía. En este momento están congeladas las tarifas, pero ¿qué están congelados? Lo que está congelado es el precio de producción de electricidad
y no el precio de la distribución de electricidad, que como ustedes saben en cada provincia es distinto, y en este momento cada provincia ha definido una actualización de ese precio de distribución, cosa que no ocurre con Edenor y Edesur porque están a nivel federal. Nuevamente la diferencia entre lo federal, nacional y las provincias. Lo que se ha congelado para el usuario es el precio de la producción de energía eléctrica, lo cual crea un déficit enorme en el presupuesto nacional que paga la diferencia. En el gas ocurre lo mismo, con la diferencia que en el gas el precio congelado no es solamente el precio de la distribución, sino también los valores de comercialización del mismo gas que se produce con un precio PIS que se llama precio de ingreso al sistema de transporte, totalmente subsidiado, y esa es una gran carga para el presupuesto. Esta es una pequeña introducción sobre un esquema de subsidios que no termina de definirse políticamente, porque el congelamiento de las tarifas para una realidad social, que es importante y está bien que se haga así, oculta el tema de los costos. El problema actual de los precios de la energía son los costos de la electricidad y los costos del gas, los costos de producción de la electricidad que administra CAMESA y los costos de la producción de hidrocarburos, especialmente el gas. ¿Por qué especialmente el gas? Porque es la base de los servicios públicos que llegan a la población y aún a la industria. Mayormente es el gas, en segundo lugar los fósiles, los combustibles derivados del petróleo. ¿Y por qué digo que el problema argentino no son las tarifas, sino los costos? Porque la tarifa es el último eslabón. Y en los costos tenemos dos organismos, pero principalmente uno en energía y varios en hidrocarburos, que concentran la problemática de los costos eléctricos. En energía eléctrica, eso se administra con una empresa que se llama CAMESA, que es un híbrido público-privado. Un híbrido que heredamos de la concepción neoliberal de conformación de la industria energética. ¿Y por qué digo esto? Porque esa empresa, esa sociedad sui generis, que no es ni pública ni privada y es las dos cosas a la vez, está comandada por las 4 ramas de los sectores privados: generación, transporte, distribución y grandes usuarios, y una participación con veto del Estado Nacional que termina siendo subsidiaria a lo que un organismo a lo largo de los años ha ido creando en su organización, que hace que la definición final del complejo de elementos que conforman el precio eléctrico sea definido por los funcionarios y no por la política. De manera que el precio eléctrico promedio hoy está, y ahora digo valores en dólares, aunque no me guste porque es el precio de referencia que se usa, entre $70, $80 el megavatio hora, que es a nivel mundial un valor de $35, $40. Y esto es un producto, es una acumulación de capas geológicas, de decisiones inconvenientes,
de contratos dolarizados, de contratos de emergencia, que han llevado a ese precio que también está traducido a pesos de acuerdo a la cotización del momento. En este momento, por ejemplo, está alrededor de $80, pero en cualquier momento puede pasar a 60 según la cotización. De cualquier manera, es un precio excesivo que encarece innecesariamente la economía argentina, pero que ningún gobierno se anima a meter mano y a ordenar eso un poco mejor. De cualquier manera, por el otro lado, si no existiera CAMESA como administradora del complejo sistema de compra y venta para la producción de energía, el país estaría en un caos. Esa es la parte positiva, que se puede desarrollar un poco más. Ahora bien, los costos. De esos costos de producción, a los usuarios y en general a la industria llega alrededor del 30%. El resto lo pone el Estado, lo pone el presupuesto. Lo ponemos todos. Pero hay una distribución inequitativa por razones socioeconómicas que ustedes comprenderán, que ese precio sea igual para todo el país y para todas las clases sociales. Tanto el precio como el subsidio. Por eso el ministro Guzmán dice con razón que hay que diferenciar y segmentar. Esto con respecto a la electricidad. Con respecto a los precios del gas. El costo de producción del gas desde fines del gobierno de Cristina, con el plan gas que implementó Kicillof y que fue posteriormente potenciado, deformado por Aranguren, se crearon los planes gas. Ahí se dolarizó totalmente el insumo central de la energía en la Argentina, que es el gas. El 50% de la energía, no de la electricidad, la energía primaria en la Argentina depende del gas. Y se dolarizó el precio del gas y continúa dolarizado actualmente. Bueno, Aranguren subió la categoría, el monto, el valor de del precio del millón del BTU, y lo llevó a un sistema de precios decrecientes de 7.50 por cada año, a un 50, 7 a 6.50, etc. Actualmente el plan gas nuevo es un plan gas, y digo el plan gas porque es el que define el precio del gas, y en definitiva está definiendo el precio de la energía en la Argentina. El plan gas actual es un precio creciente en lugar de ser decreciente, que comenzó en 3.50, 3.60, que al invierno se hace de 4.70 al millón de BTU y dura dolarizado 4 años. De manera que en un complejo sistema en el cual año a año puede incrementarse, es como que puede encontrarse con el plan de Aranguren, llegado el momento. Subiendo, el plan de Aranguren bajaba, este va subiendo. CAMESA, que en parte usa el gas como insumo de su producción eléctrica, está afectada por este plan gas. El plan gas es el esquema central de la cuestión energética actual. ¿Por qué? Porque no solo está preparado o previsto para suministrar el fluido para el consumo del servicio público, sino que está pensado desde el anterior gobierno, desde el anterior y desde el actual,
como una posible fuente de exportación para obtener divisas, como una fuente de atracción de capitales externos para su desarrollo y su exportación para obtener divisas. Este pensamiento, esta idea, esta concepción es muy criticada desde otro extremo por el ambientalismo, que dice que esto es la consolidación de un país extractivista y definido como un país que trae un problema climático que no me sale la palabra, bueno, que es perjudicial para el problema ambiental. Y esta es la gran discusión hoy del sistema eléctrico argentino. Yo he escrito un artículo hace 2 semanas sobre esto, que se llama El equilibrio necesario, en la página El cohete a la luna, a donde me remito para expresar ahí cuál es la disyuntiva que tenemos entre un ambientalismo necesario. Nosotros tenemos que ir como el mundo hacia la defensa del clima, a evitar en lo posible a los fósiles, pero con una realidad, que los fósiles representan el 85% del consumo energético. Y el resto no son las renovables, el resto son la energía nuclear, la energía hidroeléctrica y en una pequeña proporción creciente las renovables. Entonces, este es el gran problema de la transición energética, que deseamos todos tener un camino hacia las renovables, hacia las energías limpias, y una realidad que es la disposición de gas en abundancia, costoso, porque el sistema el gas no convencional es costoso, necesita muchos capitales. Entonces el país se encuentra en una disyuntiva todavía no resuelta, por lo menos desde el punto de vista de los conceptos y de las ideas, pero en un camino casi definido de apostar a la producción intensiva de vaca muerta y de otros yacimientos no convencionales en el sur para la exportación. ¿Es eso bueno? Bueno, esa es una cuestión política, ideológica, del proyecto de país que queremos, que yo la dejo planteada. Yo tengo mi opinión, pero no quiero influir, prefiero describir cuál es la situación actual. Si el gas es para sostener el consumo argentino a un precio razonable, sería una de las dos variantes. Poner todos los capitales necesarios para que se produzca gas en abundancia. El petróleo no es problema. El petróleo abunda y sobreabunda. Y lo que excede se exporta. Y está bien que se exporte. Y puede ser una solución para el tema de las petroleras, que se exporte y se exporte al precio que sea más conveniente para ellas, inclusive que se queden con las divisas siempre que el gas se use para el autoabastecimiento energético argentino, que el gas se use para que haya mayor consumo de gas en las provincias donde no hay gas natural, porque el gas por garrafas es muy caro y no es técnicamente bueno el uso del gas por esa vía, que se use para la industria a precios económicos, para una etapa donde la economía necesita un puntapié para el desarrollo muy importante con energía barata,
y para su uso como insumo industrial en toda la industria que utiliza el gas como insumo básico. Esa es una alternativa. La otra alternativa es la producción de gas en abundancia, con capitales existentes, capitales locales o capitales externos que inviertan en cantidad para obtener divisas, para exportar. Ese es otro modelo, porque ese modelo implica infraestructura que no tenemos en la actualidad y que hay que hacer, que necesita inversiones muy fuertes, que hay países que están dispuestos a hacer préstamos como la China, que por supuesto implica también endeudamiento y pagos a futuro. Necesita esa infraestructura, necesita inversiones mayores que las actuales para que el resultado sea a la larga una obtención de divisas. Muy pronto en el Congreso se debatirá un proyecto de ley que está rondando por ahí sobre este tema. Pero estas dos formas de ver la cosa, gas más para la exportación y la obtención de divisas que para el consumo y el autoabastecimiento interno y el desarrollo de una industria local de proveedores, que es una síntesis muy apretada, por supuesto, es el gran dilema que enfrenta el país en la cuestión energética. Porque el gas también influye en el precio eléctrico. Y porque en el gas Argentina no tiene la empresa nacional. En el gas Argentina perdió la empresa nacional pionera que pueda hacer la diferencia en una política de producción y precios testigos. Y digo que la perdió porque YPF actualmente es la cabeza principal del grupo petrolero. YPF hoy lidera la política petrolera y las empresas privadas locales o internacionales van atrás de YPF en la fijación de precios convenientes. Quizás a ustedes les sorprenda un poco esto que estoy diciendo, pero es una descripción objetiva de lo que está ocurriendo. Por eso es interesante un debate sobre esta aproximación a una problemática energética que no son las tarifas que son la etapa final de una lucha de intereses en la cual intervienen también las cuestiones geográficas, geopolíticas internas del país, como podrán comprender. Bueno, yo la verdad que quisiera más una charla con ustedes que hablar más que esto, porque he hecho una síntesis súper apretada de un tema muy complejo y que me gustaría desarrollar más si a ustedes les parece y me quieren preguntar algo.